Señor Cano, usted había dicho que es una gran oportunidad para Rafael Correa demostrarse como un gran defensor de los derechos humanos. ¿No es incoherente ante la opinión internacional que un hombre criticado por atentar contra la libertad de expresión le esté dando asilo político a un periodista que reveló justamente secretos de muchos gobiernos en el mundo? Sí, totalmente. Me parece una gran incoherencia que mientras ha atacado a los periodistas internamente en su país, si está ahora con una ley de comunicación que es prácticamente una censura de prensa, la está tramitando dentro de su país y hacia afuera se presente como un defensor de la libertad de prensa y tome eso como base, digamos, o una de las bases para otorgarle el asilo a Assange. Y que Assange acepte además el asilo de un país donde todo el tiempo se está criticando el hecho de que los propios periodistas están pidiendo asilo afuera por haber sido fuertes cuestionadores del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué gana Assange? Total incoherencia, claro. Pues Assange busca la protección que le pueda dar a algún país y pues encontró a alguien necesitado de dar esa imagen hacia el mundo y bueno, pues la está aprovechando. Quiero preguntarle al señor Bonilla en Montevideo, a propósito de lo que estamos conversando, los medios privados de comunicación ecuatorianos quizás son los más indignados en este momento con la decisión del gobierno de Ecuador de otorgarle el asilo político a Julian Assange. Y esto porque ha habido peleas jurídicas muy fuertes contra diarios como El Universo, que han terminado demandados, se han terminado multados por publicar artículos en contra del presidente Rafael Correa, el periodista Emilio Palacio, quien se encuentra también exiliado o se siente por lo menos un perseguido político en los Estados Unidos, y ahora tener que darle la bienvenida a un periodista en condición de asilo político porque según el gobierno de Ecuador está en riesgo la vida de este hombre y podría ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, si usted revisa la prensa ecuatoriana del día de hoy, esa indignación no es tan explícita. Básicamente se describe el hecho, aunque sí tenemos varios artículos editoriales que señalan la contradicción que usted plantea. El tema de la confrontación entre el gobierno ecuatoriano y los medios es un tema que tiene al menos 5 años de duración, que ha tenido varios episodios, que no termina y que de una u otra manera se expresa, se refleja en la política doméstica ecuatoriana. La lucha por los sentidos dentro del Ecuador probablemente ha sido ganada ampliamente por el gobierno ecuatoriano porque a pesar de la oposición de los medios privados, que es muy intensa y que es explícita, la popularidad del presidente de la República es al mismo tiempo muy alta. Sin duda, en el terreno doméstico, esa batalla con los medios por los sentidos, por los significados, ha sido ganada por el presidente ecuatoriano. Fuera de las fronteras ecuatorianas, esa batalla no le era favorable al presidente Correa y efectivamente este episodio probablemente sustenta mejor su imagen fuera del país. El gobierno de Ecuador concedió el asilo diplomático a Julian Assange. Ahora el hacker australiano tendrá que obtener un salvoconducto que le permita salir del Reino Unido y trasladarse al país suramericano. El gobierno británico recalcó que no expedirá el permiso y no descarta utilizar una norma que le permitiría capturar a Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Este es el primer capítulo de un inédito enfrentamiento diplomático entre ambos países. Una victoria internacional para Julian Assange. Tiene hoy en tensión las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Ecuador. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático. Así, el canciller ecuatoriano le informó al mundo que el controvertido fundador de Wikileaks es un asilado diplomático en el país suramericano. Assange se acogió al recurso que le permite tener refugio en un país extranjero ahora que la justicia de Suecia lo requiere para que responda en un proceso por abuso sexual. Pero el gobierno de Ecuador cree que Assange no tendrá las garantías para atender a la justicia y que de ser extraditado a Suecia quedaría a las puertas de ser enviado a los Estados Unidos. La justicia militar estadounidense tiene abierta una investigación por la filtración de miles de mensajes electrónicos que revelaron los movimientos secretos de la diplomacia de Washington en todo el mundo. Manifiesta asimismo el solicitante que es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no solo de sus ideas y sus acciones, sino de su trabajo al publicar información que compromete a poderosos. Sin embargo, el Reino Unido mantiene que por los medios que sean necesarios
capturará y extraditará a Assange al país nórdico. Londres sustenta su pedido en las normas europeas que dan prioridad a las solicitudes de los países del bloque por encima de otras disposiciones, en este caso el asilo político de Assange. Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas coercitivas necesarias y proporcionadas contra una persona buscada. En cualquier caso, la autoridad de ejecución tendrá derecho a decidir mantener a la persona en detención o a ponerla en libertad, pero bajo determinadas condiciones. El Reino Unido también podría aplicar la Ley de Premisas Diplomáticas y Consulares. La norma permite levantar el estatus de extraterritorialidad que tienen las embajadas y consulados y que las hace inviolables. En ese contexto, la policía británica podría entrar a la Embajada de Ecuador en Londres, capturar a Julian Assange y extraditarlo a Suecia. No le daremos al señor Assange un salvoconducto para que salga del Reino Unido, porque no existen bases legales para que lo hagamos. El Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático. Pero expertos en política exterior explican que las embajadas están protegidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, que indica: las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales consulares que se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular. Los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina consular y sus medios de transporte no podrán ser objeto de ninguna requisa por razones de defensa nacional o de utilidad pública. Esta controversia entre el Reino Unido y Ecuador es la segunda que el gobierno británico sostiene este año con un país latinoamericano, luego de que el gobierno argentino solicitara ante la ONU la soberanía de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Señor Bertrand Badi, ¿puede el gobierno británico entrar a la embajada y sacar a Julian Assange? Si se respeta la Convención de Viena, claramente no. Y ese es todo el problema. Ahora, efectivamente, como lo decía antes, el gobierno británico trata de jugar en ambos campos de la cuestión. Desde el punto de vista del proceso jurídico, existe un derecho de la extradición que es independiente de la Convención de Viena, pero desde el punto de vista del respeto de las instituciones diplomáticas, efectivamente sería atacar directamente el derecho internacional. Entrar por la fuerza a la embajada de Ecuador en Londres. En la embajada de Ecuador en Londres es considerado territorio soberano de Ecuador. ¿Es posible levantar esta territorialidad? Es decir, que en algún momento el gobierno británico diga no pertenece más a Quito. El derecho internacional es bastante simple en sus principios fundamentales. Tiene el principio de la soberanía. O sea que en cada porción del territorio nacional, solamente el Estado es soberano y ningún Estado extranjero tiene el derecho de penetrar en ese territorio nacional. Y una embajada es considerada como un pedazo de ese territorio nacional implantada en otro país, en el país donde está acreditada. Así que el espacio ocupado por la Embajada de Ecuador en Londres es un pedazo del territorio ecuatoriano. Entrar en la Embajada de Ecuador en Londres sería como si Gran Bretaña atacara aquí a su país vecino. ¿Y qué pasa si Julian Assange sale, por ejemplo, en un vehículo diplomático o en un peor caso, en una valija, en un paquete, algo que pudiera pasar inadvertido? La Convención de Viena dice que hay que darle al vehículo diplomático la misma inmunidad que el territorio de la embajada. O sea que un vehículo diplomático no puede ser detenido y no se podría hacer intrusión por la fuerza en este vehículo. Así que efectivamente Ecuador está en todo su derecho de hacer venir al señor Assange libremente a Quito, exactamente como las maletas diplomáticas. ¿Qué son las maletas diplomáticas? Es una maleta donde una embajada va a transportar el correo y muchas veces otro material hacia el país que representa. Y el viaje de esta maleta diplomática de la embajada hasta ese país está completamente cubierto y protegido por las convenciones de Viena y no se puede intervenir. Podemos llevar al señor Assange y ponerlo en una maleta diplomática y eso se ha hecho en la historia diplomática mundial. Y el
gobierno de Gran Bretaña no puede intervenir. Quiero preguntarle en Montevideo al señor Adrián Bonilla, aunque tuviera la posibilidad de ir a Ecuador sin el salvoconducto del gobierno británico, Assange tendrá que permanecer en la embajada de Quito en Londres, puesto que según la BBC no hay un estacionamiento dentro de la embajada, ni tampoco la posibilidad de que salga sin ser advertido por el Scotland Yard. ¿Ustedes consideran que podría pasar muchísimos meses, quizá hasta años, Julian Assange dentro de la embajada de Quito? Bueno, ha habido casos en el pasado, en varios países, en países europeos, por ejemplo, en donde solicitantes de asilo han permanecido muchos años. El tema es que, de todas maneras, vamos a tener una tensión política y un caso sin resolver. Lo lógico, lo normal, es que estos casos se resuelvan, y normalmente se resuelvan a favor del derecho humanitario. El Reino Unido puede negarse a dar esa extradición y sostener el caso. A la larga, me da la impresión que políticamente quien sufre la mayor lesión de este caso es el Reino Unido, si es que su actitud de intolerancia persiste. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial. Ya regresamos para seguir debatiendo la noticia más importante en desarrollo en América Latina y Europa, la crisis diplomática desatada entre Quito y Londres por la concesión de asilo a Julian Assange.